Hola, buenas de nuevo. Vamos a seguir con los principios generales de la composición de la imagen y vamos ahora con los principios generales de la composición relacionadas con las estructuras y con los elementos icónicos presentes en el espacio plástico. Hoy nos vamos a dedicar a ver específicamente el peso visual de los elementos. Hay que decir que el peso visual de los elementos, que es una sensación fisiológica que tenemos en función de algunas de las características de los elementos de las imágenes, no es absolutamente contundente. Quiere decir que no es unidireccional el sentido de ese peso de algunos de los elementos, sino que interaccionan las distintas características entre ellas para formar al final un peso visual u otro. Entonces vamos a ver las 7 características que influyen en el peso visual de los elementos dentro de la imagen. Lo primero que vamos a ver, vamos aquí, vamos a ver 24, vamos por el 24, estaríamos en la posición que ocupan, posición en la imagen. Es decir, qué posición toman en la imagen los distintos elementos. Tenemos aquí vertical y en horizontal. Y entonces en vertical y en horizontal, ¿qué es lo que ocurre? Pues que básicamente cuanto más arriba y más a la derecha están los objetos representados, más peso visual. Igual en vertical que en horizontal. Cuanto más arriba y más a la derecha, mayor peso visual. Vamos a ponerlo aquí. Mayor peso visual al separarse de la base y al tender hacia la derecha. Bien, otro elemento más, 25. En el 25, tamaño del elemento. ¿Qué ocurre? Vamos a lo mismo. Hacemos otra vez vertical y horizontal. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues lógicamente nos encontramos que a mayor tamaño, más peso visual. A menor tamaño, menos peso visual. Mayor tamaño, más peso visual. Menor tamaño, menor peso visual. Podemos poner aquí a mayor tamaño, mayor peso visual. 26. El tipo de forma. Tipo de forma del elemento. Los elementos pueden presentar formas regulares o formas más irregulares. Cuanto más irregular es la forma, más sensación de espacio da y por lo tanto más peso visual tiene. Entonces, si tenemos aquí tendremos más peso visual y aquí tenemos menos peso visual. Aquí, cuanto más irregular, más peso visual, cuanto más regular, menos peso visual. Es decir, las formas irregulares que van a tener más peso visual. Las formas regulares se nos presentan con menos peso visual.
Otro elemento también muy interesante, que ya hemos visto pero que repetimos, es el color del elemento. ¿Qué ocurre con el color del elemento? Pues básicamente nos estamos enfrentando a que podemos tener o bien colores claros o bien colores claros y cálidos o colores fríos y oscuros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues básicamente colores claros y cálidos, mayor peso visual. Colores fríos y oscuros, menor peso visual. Vamos a poner aquí más peso visual, menos peso visual, más peso visual, menos peso visual. Bien, otro elemento sería el quinto, 28, vamos a poner aquí, sería la profundidad en el espacio 3D. ¿Qué es lo que ocurre con la profundidad? Pues básicamente lo que nos va a ocurrir con la profundidad es que en el momento en que nosotros generemos un espacio en profundidad perfectamente definido, como la casita esta que hacemos siempre, podemos hacer en vertical y en horizontal. Pues lo que va a ocurrir es que en el momento en que creamos un espacio en profundidad, los elementos colocados en el punto de fuga pero que estén a foco, es decir, que estén enfocados, tienen más peso visual. Gana mucho en peso visual. Iríamos ahora ya a 29, al sexto elemento, que sería la textura. ¿Qué ocurre con la textura? Pues básicamente nos encontramos con que una superficie texturada a igual tamaño, cuanta más textura, más peso visual. Cuanto menos textura, menos peso visual. Podemos decir que elementos con textura implican más peso visual. Elementos pulidos implican menos peso visual. O sea que cuanto más pulidos, menos pesan visualmente, menos atraen la atención y menos. Vamos con el último elemento, aislamiento del elemento. ¿Qué quiere decir? Esto es muy importante, es sumamente importante, lo vamos a encontrar y podemos trabajar con ello de forma muy intensa cuando nosotros tenemos un elemento aislado de conjuntos de otros elementos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que va a tener mucho más peso visual, y estos, los que están asociados entre ellos, va a tener menos peso visual. Más peso visual, menor peso visual. O sea que podríamos determinar que cuanto
más aislado está el elemento, más peso visual. Con esto queda visto todo lo que concierne al peso visual de cada uno de los elementos.